Entre 1991 y 2009, Donald Trump presentó quiebra 4 veces con sus casinos en Atlantic City. No era la misma empresa que quebraba 4 veces, eran 4 empresas diferentes. Trump Taj Mahal en 1991, Trump Castle y Trump Plaza Hotel en 2000 y Trump Entertainment Resorts en 2009. Cada vez la causa era la misma: demasiada deuda para los beneficios que los casinos podían generar. Cada vez la solución era la misma: los acreedores aceptaban reducir la deuda, los accionistas perdían la mayor parte de su inversión, y Trump mantenía el control de la empresa reestructurada con una participación reducida pero existente. Cada vez la empresa reestructurada volvía a acumular deuda y volvía a entrar en quiebra. Es uno de los casos más estudiados en las escuelas de negocios americanas porque ilustra con precisión quirúrgica un principio que los libros de finanzas corporativas describen pero que rara vez se ve tan claramente en la realidad. Una empresa puede ser operativamente rentable y financieramente insolvente simultáneamente. Los casinos de Trump generaban suficiente dinero para pagar empleados, proveedores y operaciones. No generaban suficiente dinero para pagar los intereses de la deuda que Trump había usado para construirlos. El negocio funcionaba, la estructura financiera no. Atlantic City legalizó los casinos en 1976 como estrategia para revitalizar una ciudad que había sido un destino turístico de élite a principios del siglo XX y que había decaído dramáticamente con la expansión de la aviación comercial que puso destinos más atractivos al alcance de la clase media americana. El primer casino abrió en 2000, el mercado creció rápidamente. Atlantic City tenía la ventaja de ser el único destino de juego legal en la costa este americana, a 2 horas de Nueva York y a 3 de Filadelfia. La demanda estaba garantizada geográficamente. Donald Trump llegó a Atlantic City en 1984 con la compra del Harrah's at Trump Plaza, que renombró Trump Plaza. Era su primera incursión en los casinos. Trump tenía experiencia en bienes raíces en Nueva York, pero ninguna en la industria del juego. Lo que tenía era acceso a capital de deuda en un momento en que los bancos prestaban agresivamente a proyectos de desarrollo en el mercado del juego. El modelo de negocio de un casino en Atlantic City era aparentemente simple. Construyes un edificio grande, atraes clientes, y el margen estadístico a favor de la casa genera beneficios constantes. El problema era el coste de construir y financiar los edificios grandes que atraían a los clientes. El margen estadístico de la casa no era infinito. Si el coste del capital para financiar la construcción era mayor que el margen operativo del casino, la empresa perdía dinero, independientemente de cuántos clientes jugaran. El Trump Taj Mahal fue el proyecto que precipitó la primera quiebra. Trump compró el casino incompleto de Resorts International en 1988 por $229 millones y anunció que lo convertiría en el mayor casino del mundo. El coste total de completar y abrir el Taj Mahal fue de más de $1.000 millones, la mayor parte financiada con bonos de alto rendimiento, los llamados bonos basura, que pagaban intereses del 14% anual. Era un coste financiero de aproximadamente $140 millones anuales solo en intereses. El Taj Mahal abrió en abril de 1990 como el mayor casino del mundo, con 120 mesas de juego, 250 y 2 metros cuadrados de área de juego, y más de 3.000 habitaciones de hotel. Era genuinamente impresionante como construcción. El problema era que $140 millones anuales en intereses requerían un volumen de actividad de juego que el mercado de Atlantic City no podía sostener. El Taj Mahal era tan grande que en parte canibalizaba sus propios casinos cercanos, el Trump Plaza y el Trump's Castle, que también tenían deuda propia. Trump tenía 3 casinos en la misma ciudad compitiendo entre sí por los mismos clientes, cada uno con una carga de deuda que los beneficios operativos no podían cubrir. La primera quiebra del Taj Mahal en 1991 fue el resultado matemático inevitable de la estructura de financiación. El casino había abierto en abril de 1990 con gran fanfarria. En julio de 1991, solo 15 meses después de la apertura, Trump Taj Mahal Associates presentó quiebra bajo el capítulo 11. Los tenedores de bonos, que habían prestado el dinero al 14% anual, aceptaron convertir parte de su deuda en acciones de la empresa reestructurada. La deuda total fue reducida de aproximadamente 900 millones a 600 millones. Los intereses anuales bajaron de 140 millones a unos 80 millones. Trump perdió el 50% de su participación en la empresa, pero mantuvo el control. Era la primera iteración del patrón que se repetiría 4 veces. Trump construía con deuda excesiva,
La empresa quebraba, los acreedores reducían la deuda a cambio de acciones. Trump salía con una participación menor, pero seguía al mando. Para los acreedores, la alternativa a aceptar las condiciones de Trump era liquidar los activos en una subasta donde probablemente recuperarían menos. Para Trump, la quiebra era un mecanismo de renegociación de deuda, no una catástrofe existencial. En 1992, Trump Castle Associates y Trump Plaza Hotel and Casino presentaron quiebras separadas. Era la segunda y tercera quiebra en 18 meses. El mismo patrón de deuda excesiva en relación con los beneficios operativos se reproducía en los otros casinos. Los acreedores de cada entidad separada tuvieron que negociar reestructuraciones independientes. La separación legal de cada casino en entidades distintas era una estructura que protegía a Trump personalmente de las consecuencias de cada quiebra individual, pero que también complicaba la reestructuración porque los acreedores de una entidad no tenían reclamación sobre los activos de las otras. Era una arquitectura legal que maximizaba la flexibilidad de Trump y minimizaba su exposición personal, mientras maximizaba el riesgo para los acreedores externos. La prensa financiera americana cubrió las tres quiebras de 1992 como el colapso del imperio Trump. Las predicciones de que Trump estaba acabado financieramente eran comunes. Los bancos que habían prestado dinero a sus proyectos personales de bienes raíces en Nueva York negoció acuerdos de reestructuración que le permitieron mantener sus propiedades personales más importantes a cambio de concesiones en las condiciones de los préstamos. Trump salió de las quiebras de 1991-1992 con su reputación de empresario dañada pero con sus activos personales más importantes intactos. Después de las reestructuraciones de 1992, Trump consolidó sus tres casinos en una sola empresa pública, Trump Hotels and Casino Resorts, que salió a bolsa en 2000. Era la cuarta iteración del mismo ciclo: reestructuración de deuda, consolidación, nueva fuente de capital y el inicio del siguiente ciclo de acumulación de deudas. La IPO de 1995 recaudó capital que se usó para pagar deuda y para financiar mejoras en los casinos. Los inversores que compraron acciones en la IPO apostaban a que la empresa había aprendido la lección de las quiebras anteriores y que la estructura consolidada bajo una sola entidad pública sería más disciplinada en su gestión financiera. La acción de Trump Hotels and Casino Resorts comenzó cotizando alrededor de $14. En los años siguientes, la empresa continuó acumulando deuda para financiar expansiones y mejoras. La competencia en Atlantic City se intensificó con la apertura de nuevos casinos. El mercado de Atlantic City comenzó a mostrar signos de saturación. Los ingresos por juego no crecían al ritmo necesario para servir la deuda que seguía acumulándose. En 2004, 9 años después de la IPO, Trump Hotels and Casino Resorts presentó su cuarta quiebra. La acción, que había cotizado a $14 en el lanzamiento, valía menos de $1 cuando la empresa entró en quiebra. Los inversores de la IPO habían perdido más del 93% de su inversión. La cuarta quiebra, Trump Entertainment Resorts en 2000, ocurrió en el contexto de la crisis financiera global que había devastado el mercado del juego en Atlantic City. Pero la crisis financiera fue el catalizador, no la causa. La causa era la misma que había producido las tres quiebras anteriores. La empresa tenía más deuda de la que sus operaciones podían servir. La crisis de 2008 redujo los ingresos por juego en todos los casinos de Atlantic City. Para una empresa con márgenes operativos razonables y deuda manejable, la reducción de ingresos era un problema serio pero gestionable. Para Trump Entertainment Resorts, con su estructura de deuda histórica, la reducción de ingresos eliminó el margen que separaba la empresa de la insolvencia. Era el mismo mecanismo que en las tres quiebras anteriores, acelerado por un choque externo. En la reestructuración de 2009, Trump fue forzado a reducir su participación en la empresa por debajo del 10%. Era la primera vez en los 20 años de quiebras que los acreedores lo empujaban a una posición tan minoritaria. El consejo de administración de la empresa reestructurada intentó varias veces forzar la salida completa de Trump de la gestión, pero las negociaciones fueron complejas, dado que Trump había convertido su nombre en el activo de marketing central de todos los casinos. El papel del nombre Trump en los casinos de Atlantic City ilustra una de las paradojas del caso. Los casinos se llamaban Trump Taj Mahal, Trump Plaza, Trump's Castle. El nombre era el activo de marketing que diferenciaba a esos casinos de la competencia. Era también el activo que hacía difícil vender o reestructurar las empresas sin la participación de Trump, porque el nombre tenía valor de mercado solo si Trump estaba asociado con él. Era una dependencia circular. El nombre valía por la persona,
la persona podía exigir condiciones favorables en las reestructuraciones, porque los acreedores necesitaban preservar el valor del nombre, y el valor del nombre permitía a Trump mantener control a pesar de haber destruido masivamente el valor para los accionistas. Los inversores y acreedores que negociaron con Trump en cada reestructuración sabían que estaban en una posición debilitada por esa dependencia. Un casino que se llamara Trump Taj Mahal, pero que Trump no estuviera asociado, era un casino con un nombre problemático, no con un activo de marca. El apalancamiento que el nombre le daba a Trump en las negociaciones fue real y fue usado efectivamente en cada uno de los 4 ciclos de quiebra. Los empleados de los casinos de Trump pagaron parte del coste de las quiebras de formas que no aparecen en los análisis financieros del caso. En cada reestructuración, los costes laborales eran uno de los elementos que se renegociaban. Los planes de pensiones de los empleados fueron reducidos en varias de las reestructuraciones. Los sindicatos de trabajadores de hostelería y juego de Atlantic City negociaron contratos en condiciones menos favorables de las que habrían obtenido de empresas con estructuras financieras más sanas. Las tiendas y restaurantes de los casinos que tenían contratos de arrendamiento en las instalaciones se encontraron repetidamente con contratos renegociados durante los procesos de quiebra. Los proveedores que suministraban productos y servicios a los casinos enfrentaron retrasos en los pagos y negociaciones de descuento en los periodos previos a cada quiebra. Era la economía de las quiebras en serie. El coste de cada ciclo se distribuía entre acreedores, empleados, proveedores y accionistas, mientras el propietario que había tomado las decisiones financieras que producían los ciclos mantenía el control y su nombre en las marquesinas. Los 4 ciclos de quiebra de Trump en Atlantic City afectaron a decenas de miles de personas, la mayoría de las cuales nunca decidieron prestar dinero a Trump ni invertir en sus empresas. La distinción entre Trump como persona y Trump como gestor de las empresas de casinos es fundamental para entender el caso. Trump personalmente no presentó quiebra personal en ninguno de estos episodios. Las empresas que quebraron eran entidades legales separadas de Trump como individuo. Esta distinción, que es la base del concepto de responsabilidad limitada en el derecho corporativo, es lo que permitió que Trump mantuviera activos personales significativos mientras las empresas que llevaban su nombre destruían valor para los acreedores y accionistas externos. Era el uso legítimo de la estructura corporativa para limitar la responsabilidad personal. Los críticos argumentaban que era el uso de la estructura corporativa para socializar las pérdidas mientras se privatizan los beneficios. Trump capturaba el valor de su nombre en los años buenos, y los acreedores y accionistas pagaban el coste de la deuda excesiva en los años malos. Los defensores argumentaban que todo el mundo conocía las reglas cuando prestaba dinero a las empresas de Trump. La información financiera era pública. Las condiciones de los bonos eran conocidas. Los inversores adultos tomaban decisiones informadas. Ambos argumentos tienen una validez parcial que hace del caso Trump Casinos uno de los más discutidos en los cursos de ética empresarial y finanzas corporativas americanos. La industria del juego de Atlantic City, como conjunto, experimentó un declive que fue más allá de las dificultades de Trump. El mercado de Atlantic City había sido protegido durante décadas por el monopolio geográfico de ser el único destino de juego legal en la costa este. Cuando otros estados comenzaron a legalizar el juego, primero en casinos de tribus nativas americanas, luego en estados como Connecticut, Pennsylvania y Maryland, el monopolio geográfico desapareció. Los clientes que antes viajaban a Atlantic City desde Nueva York, Filadelfia y Washington podían ahora jugar más cerca de casa. El mercado total de Atlantic City se contrajo. Los casinos que habían sido construidos y financiados, asumiendo el crecimiento del mercado, se encontraron en un mercado decreciente con estructuras costes diseñadas para un mercado en expansión. Varios casinos de Atlantic City cerraron en los años 2010. No solo los de Trump. El declive del mercado no era responsabilidad de Trump, pero la vulnerabilidad de sus empresas frente a ese declive, la incapacidad de absorber las pérdidas de ingresos sin entrar en quiebra, sí era el resultado directo de las decisiones de financiación que Trump había tomado. Una empresa con menos deuda habría podido sobrevivir al declive del mercado. Una empresa con la deuda de Trump no podía. Trump vendió sus intereses residuales en Trump Entertainment Resorts en 2016, después de conflictos prolongados con el Consejo de Administración sobre la gestión de la empresa. Icahn Enterprises, controlada por el inversor Carl Icahn, había tomado el control de la empresa en el proceso de reestructuración posterior a la quiebra de 2009 y había intentado varias veces estabilizar las operaciones. El Trump Taj Mahal, el casino que había precipitado la primera quiebra en 1991,
cerró definitivamente en octubre de 2000. Era el cierre de un casino que había sobrevivido 26 años, 4 quiebras corporativas, múltiples reestructuraciones y el declive general de Atlantic City. No había sobrevivido porque fuera un negocio sano. Había sobrevivido porque cada vez que el negocio colapsaba financieramente, había acreedores dispuestos a reestructurar la deuda antes de liquidar los activos. El último cierre fue diferente. No había reestructuración posible porque el mercado de Atlantic City había declinado demasiado para sostener el nivel de operaciones que requería el edificio. El Taj Mahal fue comprado en 2017 por Hard Rock International y reabrió en 2018 como Hard Rock Hotel and Casino Atlantic City. El nombre Trump desapareció de las marquesinas. Los edificios sobrevivieron. La marca que los había definido durante décadas fue sustituida. El caso de los casinos de Trump es frecuentemente citado como ejemplo de que Trump era un mal hombre de negocios. Es una simplificación que oscurece la lección más interesante. Trump construyó casinos que operativamente funcionaban. Los márgenes operativos de sus casinos antes del servicio de la deuda eran razonables para la industria. El negocio de casino en sí era sólido. Lo que Trump hacía consistentemente mal no era gestionar casinos, era estructurar la financiación de esos casinos. La decisión de financiar el Taj Mahal con bonos al 14% de interés para construir el casino más grande del mundo no era una decisión de gestión operativa. Era una decisión de estructura de capital que hacía matemáticamente imposible que los beneficios operativos cubrieran el coste financiero. Repetir esa misma decisión de estructura de capital 4 veces, con 4 empresas diferentes, pero con el mismo defecto fundamental. No era mala suerte ni circunstancias adversas. Era un patrón de comportamiento financiero que producía el mismo resultado cada vez que se aplicaba. La lección no es que Trump era un mal gestor de negocios. La lección es que era extraordinariamente hábil en obtener capital a condiciones que ningún análisis financiero racional justificaba y que usaba la estructura del derecho corporativo para trasladar las consecuencias de esas decisiones a los acreedores y accionistas externos. Los bancos y fondos de inversión que prestaron repetidamente dinero a las empresas de casinos de Trump, sabiendo el historial de quiebras previas, tomaron esas decisiones por razones que tienen su propia lógica. Los bonos de alto rendimiento de Trump pagaban intereses sustancialmente superiores a los bonos de menor riesgo. Para los gestores de fondos de bonos de alto rendimiento, la rentabilidad adicional justificaba el riesgo adicional, especialmente en un contexto en que el proceso de quiebra había demostrado repetidamente que los acreedores recuperaban una porción significativa de su inversión en las reestructuraciones. Era un cálculo racional en el marco del mercado de deuda de alto rendimiento. Era también el mecanismo que permitía el ciclo de deuda excesiva: quiebra, reestructuración, nueva deuda, nueva quiebra, que se repitió 4 veces. Si ningún inversor hubiera prestado dinero a las empresas de Trump después de la primera quiebra, el ciclo se habría cortado. Los inversores siguieron prestando porque el mercado de bonos de alto rendimiento tenía suficiente capacidad de absorción de pérdidas como para hacer esas inversiones rentables en términos de cartera, aunque no en términos de cada inversión individual. Era el sistema financiero funcionando exactamente como estaba diseñado para funcionar, con resultados que producían ciclos de destrucción de valor que el sistema por sí mismo no tenía mecanismos para prevenir. Lecciones del caso Trump Casinos. Primera lección: un negocio operativamente rentable puede ser financieramente insolvente. Los casinos de Trump generaban beneficios operativos reales. La estructura de deuda los hacía insolventes. La distinción entre rentabilidad operativa y viabilidad financiera es fundamental y frecuentemente ignorada por empresarios que confunden la calidad del negocio con la sostenibilidad de su financiación. Segunda lección: el mismo error financiero puede repetirse indefinidamente si las consecuencias recaen sobre acreedores y accionistas externos, mientras el decisor mantiene el control. Trump repitió la misma estructura de financiación excesiva 4 veces porque cada quiebra preservaba su control sobre los activos, mientras transfería las pérdidas a los inversores externos. Sin consecuencias personales, no hay aprendizaje. Tercera lección: la responsabilidad limitada de las entidades corporativas es un mecanismo legítimo que puede usarse para proteger a los fundadores de riesgos empresariales razonables o para proteger a los gestores de las consecuencias de sus propias malas decisiones. La diferencia entre los dos usos no siempre es clara legalmente, aunque sí lo sea moralmente. Cuarta lección:
Los mercados de deuda de alto rendimiento tienen capacidad para financiar negocios que ningún análisis racional justificaría, mientras la rentabilidad del mercado en su conjunto sea suficiente para absorber las pérdidas individuales. La disponibilidad de capital no valida la calidad de una decisión de negocio. Quinta lección. El nombre como activo de marketing puede dar apalancamiento en negociaciones que de otra forma habrían sido desfavorables. La dependencia de los activos en la marca personal del propietario es una ventaja en las reestructuraciones y una debilidad estructural en la valoración a largo plazo de empresas. 4 quiebras. 4 reestructuraciones. 4 ciclos del mismo error, con 4 grupos diferentes de acreedores y accionistas pagando el coste. Los casinos de Trump son la demostración más completa en la historia corporativa americana de que un negocio puede ser sólido, un gestor puede ser hábil y una estructura financiera puede destruir sistemáticamente el valor para todos los que la financian mientras el propietario mantiene el control. En el próximo episodio analizaremos el caso de Friendster. En 2003, Friendster era la primera red social masiva de la historia. Tenía 3 millones de usuarios cuando Facebook todavía no existía. Google ofreció $30 millones para comprarla. Sus fundadores rechazaron la oferta. En los 18 meses siguientes, los servidores de Friendster colapsaban bajo el peso del tráfico. Los usuarios migraron a MySpace y luego a Facebook. En 2011, Friendster se convirtió en un portal de juegos online y borró todos los perfiles de sus usuarios. La historia de la red social que llegó primero tuvo la tecnología correcta y fue destruida por sus propios servidores.